Colocas al televisor esta sencilla antena, fácil de hacer, y mira TV gratis en todo el mundo. Los materiales que vamos a utilizar serán materiales caseros que tú podrás conseguir en tu casa. Una regla de madera, un recorte de madera, un pedazo de cable coaxial RG6 de una vieja instalación que te haya quedado, el conector para el cable coaxial y un empalme recto, asimismo varios tornillos. Déjate guiar de las instrucciones y podrás ver televisión totalmente gratis. Todos los canales de aire disponibles en tu país y no tendrá que pagar cable. Necesitarás una cinta o regla de medir y deberás de cortar dos pedazos idénticos de cable de 36 centímetros, 14 pulgadas y un cuarto. Mide dos pedazos idénticos, recuerda. Amigos, para las personas que le salen la letra a lo largo del contenido, favor desactivar el subtítulo en su móvil o celular para que no sea invasiva la traducción del video. Por favor, lo desactiva. Gracias. Utiliza un alicate o pinza eléctrica y lo corta. De esa misma forma, mide el otro y lo cortas. Ahora vamos a cortar un pedazo más corto de 35 centímetros, 13 pulgadas y 3 cuartos. Si quieres ahorrar dinero y desconectarte del servicio de cable, te invito a que construya este proyecto. Este que está acá debemos de clasificarlo aparte. También vamos a necesitar un pedazo restante que será el que vamos a colocar próximo al televisor. Vamos a comenzar a trabajar con el pedazo de 35 centímetros. Vamos a colocar la cinta en 5 centímetros, 2 pulgadas. Y vamos a remover desde este punto la goma, la malla y el dieléctrico. Lo retiramos. Volvemos del lado opuesto y hacemos la misma operación. Muy bien, te queda un cable así. Ahora vamos a retroceder aproximadamente 1 centímetro hacia atrás y simplemente vamos a remover la goma negra. Fíjate que son pasos sencillos y simples, pero necesito que los realice con las indicaciones que te estoy dando. Asimismo, volteamos y retiramos 1 centímetro, 3/8 de pulgada del otro lado. Creo que hasta acá los pasos son sencillos como lo indica el video. Bueno, lo vamos a dejar así y vamos a proceder a buscar el pedazo de cable que teníamos acá, donde vamos a hacer la conexión al televisor por medio de un conector. Entonces lo debe de instalar. Si es la primera vez, lo primero que hace es que saca el conductor interno, aproximadamente 1 centímetro. Puede sacar. Evita
que parte de la malla te haga contacto con el conductor interno. Entonces, la parte negra, si utiliza un conector de este tipo, lo mide con el dedo y retira simplemente la goma negra. Es muy fácil. Y aquí colocas el conector realizando un pequeño giro de esta forma, hasta que el conductor y el dieléctrico tope con la parte interna del cuerpo. Ya eso está instalado. Este cable, si desea, lo puedes cortar. Yo lo voy a cortar en realidad para ubicarlo en la madera. Entonces, voy a medir ese promedio y lo voy a cortar por aquí. Si tú deseas, lo puedes dejar completo, pero como yo quiero mostrarle a ustedes la conexión cuando la hagamos al televisor, yo lo voy a cortar ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar un poco de cable. Así, miren. Podría sacar esa misma cantidad. Observan, debo de hacer ese mismo trabajo. Entonces voy a sacar prácticamente la mitad del conductor. Voy a salvar la malla en este caso. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Así recibe los contenidos que subimos frecuentemente de proyectos de antena que sí funcionan. Tratamos de que cada proyecto que le llevamos cubra una necesidad. Entonces aquí vamos a sacar un poquito de la malla y la vamos a dejar en la posición original. Y finalmente aquí debemos de descubrir el conductor interno. Por lo general, yo le quito un poco aquí de este forro que trae el cable para evitar que vaya a hacer contacto aquí. Lo vamos a dejar así. Mira, entonces este lo voy a abrir así. Te estoy dando idea y tú descubrirás qué nosotros vamos a hacer más tarde. Pero déjate guiar y haz los pasos como te lo estoy indicando, por favor. Fíjate. Entonces vamos a colocar esto junto con este otro cable y nos vamos a enfocar ahora aquí. Aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a remover un poco de la goma, aproximadamente 1 centímetro, 3/8 de pulgada, con mucho cuidado, sin cortar la malla. Envuelvo la malla hacia atrás y ahora voy a cortar un poquito del dieléctrico. Mira lo que hice. Observa. Estos son los pasos fundamentales en nuestros proyectos. Y vamos a volver a llevar la malla y la vamos a envolver aquí, mira, con el conductor. Esto lo vamos a replicar con cada cable coaxial que tenemos ahora.
Repetimos ese paso también con el otro cable coaxial. Ahora vamos a tomar la cuchilla y vamos a cruzarla por toda la superficie solamente de la goma, sin cortar la malla. No le haga mucha presión a la herramienta de corte que utilices. Abre, retira de esta forma y remueve este papel. Te quedas con el cable de esa forma. Repite eso con el otro conductor o cable coaxial. Por cierto, tú puedes sustituir este cable coaxial, si desea, por un tubo de aluminio de 6 milímetros de diámetro. En dado caso de que no consiga el cable coaxial de la longitud o tú quieras hacerlo con otro elemento. Pero debe de guiarte de las instrucciones. Hasta este momento hemos preparado el conector con un cable coaxial y lo hemos realizado de esa forma. Lo colocamos aquí. Preparamos este otro cable coaxial con la goma, una medida específica que tiene, que son aproximadamente 25 o 27 centímetros aquí, desde estos puntos. Lo dejamos aquí, más los 5 centímetros descubiertos. Y 36 centímetros que tenemos de cable desnudo, pero recubierto con la malla. La malla, ¿cuál es la función de la malla? La malla va a funcionar como si fuera un tubo de aluminio, porque va a recibir y a reflejar todas las señales que recibe de la antena repetidora de señal digital y de señal análoga. Te vas a sorprender de este proyecto. Próximo paso, vamos a encontrar el centro de nuestro cable. Recuerda que eran 36 centímetros. Ok, 14 pulgadas, un cuarto. Entonces vamos a encontrar la mitad. Mitad de 36, 18 centímetros. 7 pulgadas, un octavo. Aprovechamos y marcamos el centro del otro cable. Ahí está. Validamos que ambos estén identificados en el mismo punto, que no nos hayamos equivocado. Ok, están los dos medidos igual. Bien. Conociendo el centro del cable, vamos a medir hacia cada lado 1.5 centímetros. Aproximadamente 5 octavos de pulgada. Entonces te va a quedar separado el cable si lo mide en 3 centímetros de lado a lado. Ok, 3 centímetros. Replicamos esa medida ahora con el otro cable. Ahí está. Vamos rápidamente a tomar una cinta, una pinza, perdón, y vamos a doblar 90 grados. Eso es lo que yo necesito que tú realices. Tomamos el otro, identificamos dónde está la línea. Tendré que buscar algo más legible para no confundirme. También puedo hacer esto para que queden igual. Sostengo, doblo.
sostengo, firme y doblo. Y esto me garantiza que ambos elementos queden con la misma medida. 90 grados, 90 grados, 90 grados y ahí está. Eso es lo que yo necesito que tú realices. Hasta ahora. Seguimos. Tomo la cinta nuevamente y vamos a marcar 5 centímetros, fíjate. Te coloca así y marca 5 centímetros. Traza una línea y vuelve y traza una línea del otro lado. También puede utilizar, como siempre, esta parte de plantilla, la coloca así, volteas y coloca así, 5 centímetros. ¿Qué te parece? Ahora, en esos 5 centímetros que tenemos ahí, vamos a tomar nuevamente la pinza y debemos de hacer un ángulo aproximadamente de 105 grados. Yo te voy a decir cómo vamos a identificar que conseguimos darle el ángulo correcto. Primeramente vamos a hacer un pequeño giro. ¿Cómo voy a identificar? Primero, aquí debo de marcar 2.5 centímetros, 1 pulgada, y colocarlo de forma recta, así, inverso. Aquí puedes medirlo o puedes simplemente trazar. Lo voy a hacer de esta forma. Fíjate. Así, mira cómo va a quedar. Entonces, ¿cómo tú vas a identificar la apertura que debe de tener de punto a punto? Midiendo de esta forma, que debe de quedar separado en 8 centímetros. 3 pulgadas, 1/8. Fíjate que está desplazado. Entonces tú los vas cerrando con mucho cuidado hasta conseguir el objetivo. Bueno, ahí está. Simplemente tomas, vamos primeramente a doblar acá para enderezar y luego entonces lo vamos guiando. Muy fácil. En realidad estos son los detalles de la no improvisación y hacer las cosas bien. No se trata de doblarlo, sino tuve que hacer el análisis, el diseño y luego hacer el análisis para que esta antena pueda resonar en la frecuencia UHF y la frecuencia VHF y que tú puedas ver televisión gratis. Ahorrar dinero de conectarte del cable si tu presupuesto no es muy alto, pero también te sirve de práctica para que sepas que en tu país hay muchos canales libres aéreos que son gratis y en ellos tú puedes ver tus programas favoritos, series, películas, deporte, etcétera. Mucha gente que desconocen de esto. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Fíjate, y esa es la forma que ellos deben de tener nuestros elementos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estos elementos los vamos a ubicar en nuestra regla o madera. Esta madera posee 7 centímetros de ancho, 2 pulgadas y 3/4 aproximadamente, y 28 centímetros. Puede ser un poco más corta, es decir, 11 pulgadas. Tiene aproximadamente 3/4 de pulgada, más o menos. Y en ella nosotros vamos a colocar los elementos de esta forma. Mira que es fácil. Estos elementos deben de quedar separados uno del otro. Esto sí es importante. Vamos a buscar el centro. Los elementos deben de quedar separados uno del otro
en 1 centímetro, 3/8 de pulgada. Es decir, 0.5, 0.5 hacia cada lado. Cuando lo coloques, deben de quedar así, mira, separado, correcto. Lo voy a colocar en la parte superior aquí. Deben de quedar así. Eso es lo que llamamos el fit de conexión de la antena. ¿Y qué vamos a hacer? Fíjate, habíamos preparado estos elementos. ¿Cuál es la finalidad de este elemento? Ajustar la impedancia de esta antena de 300 a 75 ohm, simplemente con cable coaxial. Aquí tú lo que debes es de doblar el cable de esa forma. La parte superior, unirla así, mira. Separar ese cable aquí de esta forma. Y te va a quedar así, mira, qué sencillo. Entonces, debe de unir cada punta con cada elemento. Vamos a darle un poquito más de longitud para cuando haga el giro y lo una, que no queden pegando con la malla. Esto es muy básico. Ahí está. Entonces, ahora cuando yo coloque en el centro, fíjate, ahí no queda nunca pegado. Entonces, yo lo puedo unir ahora. Lo vamos a unir aquí. Estás ahorrando dinero. Si no sabe qué es un transformador o matching o balun, te voy a mostrar uno que tiene un costo y esa parte ya sería gratis. También te garantiza una mejor recesión en canales. Este tipo de balun llamado balun tipo lazo, realizado con cable coaxial. Esto tiene una longitud calculada para la frecuencia de diseño de este dipolo. Entonces, no te complique mucho, simplemente haz los detalles como te lo he indicado con las medidas. Ahí está unido. Entonces ahora vamos guiándolo aquí, que queden así. Fíjate cómo deben de quedar. Observa, no pueden pegar ninguno. Deben de quedar así. Y te recuerda de este cable que tenemos aquí. Este cable lo vamos a colocar en el centro y una parte del conductor solamente se coloca de un lado. Lo coloca así, mira cómo lo pongo, mira. Y te recuerda estas paticas que tenemos aquí, son para que la conecte aquí de cada lado de la malla, mira. Ya conectamos la primera, nos queda esta, la abrimos y la colocamos aquí, que quede a la misma distancia y la ubicamos aquí y la empalmamos firme. Eso es lo que tú vas a hacer. Esto es lo que se llama un balun tipo lazo y con él nosotros estamos ahorrando dinero porque estamos realizándolo de forma casera. Hay varios libros que hablan de cómo construir este tipo de balun. ¿Qué pasa? Que una de las puntas, la que sobra, debe de quedar conectada a cualquiera de los extremos de un solo dipolo. La malla con malla y este elemento debe de quedar conectado con uno de los elementos. Puedes soldarlo si deseas. Yo lo voy a soldar para que sea una mejor unión.
Voy a dejar ahí y lo voy a soldar. Entonces, como te decía, mido y debe de quedar así. También lo puedo coger con un tornillo que debo de colocar para fijar los elementos. Disculpen si el video se torna un poquito largo, pero hay que hacer las cosas bien. Recuerden, bien, para que funcionen correctamente. Aquí. Yo voy a ver si lo puedo tomar con el tornillo y así evito, porque hay personas que no tienen el cautín. Ahí lo sostendré. Ahí está sostenido. Puedo soldar o tomarlo con un tornillo. Quedaría así tu balloon o matching. Mira, vamos a mostrarte. Y aquí simplemente es usar tornillo o utilizar, vamos a ver, podemos luego pegarlo con una grapita que tengo aquí. Vamos a ver qué es más factible. Miren, yo tenía esta grapa también opcional que yo puedo colocar aquí. Vamos a ver. Estoy buscando ideas para que sea un proyecto fácil de realizar. No muy complicado. Miren, yo le voy a colocar mejor grapa. Fíjense. Grapa de madera para fijar cable. En vez de utilizar tornillo. También puede utilizar tornillo, cabeza grande. Lo coloca del lado adentro y que le haga presión. Y que quede así. Vamos a ver. Todo es conveniencia, señor, en este momento. Ya aquí yo estoy buscando la mejor opción para mí. Bueno, yo creo que lo voy a colocar así, con el tornillo ahí. Vamos a ver si funciona. Si no, opto por la grapita. Separo, recuérdense, 1 centímetro de separación. Y ahí quedaría ubicado el primer tornillo. Vamos a ver si funciona. Tendré que cambiar el destornillador porque este destornillador es un destornillador plano y no me permite hacer la conexión. Si no, se fue con este. Este nada más es aquí hacer esto. Ok, perfecto, se va a quedar así. Vamos a buscar otra grapa que tengo acá. Ahí está. Esta grapa creo que está rota. Estoy usando la pinza porque esta pinza prácticamente ya está obsoleta. Entonces voy a proceder a soldar. Como no usé los tornillos, voy a soldar la punta de un lado. Antes de soldar voy a tomar otra grapa y la voy a colocar debajo para sostener mi balón tipo lazo. Vamos a soldar la punta. Estaño aquí que tengo. Y vamos a soldar aquí.
Ok, entonces voy a utilizar un poco de silicón caliente para adherir los elementos y evitar que ellos puedan moverse con el tiempo. También aquí donde está el balón tipo lazo voy a colocar silicón para que esta pieza no vayan a entrar en contacto nunca con el conductor interno, ya que dañaría nuestro transformador de impedancia. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Ok, observa cómo queda tu antena realizada. Esta antena también podría, o a esta antena le podría montar un reflector. Yo estaba calculando el reflector, debe de quedar a una distancia de 15 centímetros posterior a la antena. Te va a aumentar la ganancia aproximadamente en 7 dBi si le coloca un reflector. No te lleve de muchos videos que le montan el reflector, por ejemplo. Es decir, yo no sé si es que no saben lo que están haciendo. Yo tenía planes de montar este reflector para hacer el diseño con el reflector. 7 dBi de ganancia. Debe de quedar a una distancia de 15 centímetros si tú quieres hacerlo, para que la antena sea más directiva. Hay muchas personas que le colocan el reflector pegado a la antena, pero esto en realidad lo que hace es que te aumenta la ganancia, pero la antena no te la saca de rango de frecuencia. Es decir, automáticamente la antena queda inservible porque afecta la recesión de la señal. Es decir, que todo aquel que te diga que va pegado ahí, si no te muestra los cálculos del diseño, del análisis, no le crea, no va a funcionar. Entonces, por lo menos 15 centímetros de longitud, media longitud de onda de la construcción de diseño de la antena. Lo guardamos para un futuro. Habría que cortarlo para darle longitud. Bueno, conociendo eso, entonces, esta antena podría quedar colocada en el interior de tu casa así. Recuerda estas reglas que te mostré al inicio. Esta regla es para que la cortemos así y podamos dejar la antena parada en cualquier área de la casa. Vamos a primeramente con tornillo o con clavitos colocar esta parte así para evitar este movimiento de la antena. Aquí ya tú le vas a dar la longitud que tú quieras. Vamos a ver. Vamos a darle 20 centímetros aquí. Entonces yo tengo que cortarla aquí a 20 centímetros. Voy a buscar algo con que cortar. Bien, corté varios pedacitos, dos más cortos. Entonces, ¿cuál es la idea? Colocarlo así en forma de cruz. Observan. Perdón si no se ve de esa forma. En forma de cruz. Y colocarlo así. De esa forma, nosotros podemos ubicar nuestro proyecto dentro de la casa en cualquier área. Lo podemos pegar o lo podemos unir por medio de tornillos o de algunos clavos. Yo voy a ver si lo pego con silicón para que queden así directamente. Muy bien, voy a pegar con silicona caliente las maderas aquí. Y voy a colocar acá de esa forma. Esto es provisional. Si tú lo vas a hacer, te recomiendo que le coloque tornillos en la parte inferior y de esa forma quedará mucho mejor el trabajo. Bien, amigos, y de esa forma hemos realizado una antena casera utilizando cable coaxial
un pedazo de madera y un conector. Una antenita para que tú puedas ver televisión totalmente gratis en tu país. Todos los canales que se encuentran en la frecuencia UHF a partir de los 470 MHz. Así que te invito a realizar este proyecto. Si te gustó este contenido, regálame un like, suscríbete al canal JM Actualidades y nos vemos en una próxima entrega. Vámonos con la demostración de los canales. Vamos a utilizar este conector, lo voy a colocar aquí, y simplemente es hacer la conexión del cable coaxial que llega al televisor. Vamos a hacer la prueba de nuestro proyecto. Fíjense dónde he ubicado la antena y más arriba tengo el televisor. Vamos a desmontar. Ok, aquí está la antena. Vamos a encender la luz. Fíjate la base cómo queda. Ok, entonces ahí está el conector que debe de ser instalado en ese punto. Ok, ahí está. Por aquí viene el cable coaxial que se coloca en la entrada del televisor. Lo sostenemos, los traemos y llega hasta aquí. Entonces vamos a dejar la antena aquí. Más tarde entonces la orientamos hacia donde viene la señal. Entonces una vista panorámica de cómo está todo. Vamos a colocar acá nuevamente la cámara y ahí está. Perfecto. Vamos a ver si se puede quedar ahí. En lo que hago la conexión. Ok. Entonces, bueno. Se trata ahora de encender el televisor para validar que no tenemos señal. Fíjense, no tenemos señal. Y el siguiente paso es hacer la conexión de nuestro cable coaxial al TV. Entonces vamos a conectar. Perdón, que se me movió el micrófono. Entonces vamos a conectar. Sí. Vamos a ver. Es un poco difícil porque al no tener la antena sostenida, aunque yo pudiera hacer esto, vamos a ver qué es más fácil. Vamos a hacer eso. Miren, creo que ahí se observa. Entonces debe de ser conectada acá. Y llega señal. Ven, miren, desconectamos y se pierde la señal, miren. Observan. Volvemos y conectamos ahora. Estoy con una mano, recuérdense. Aquí. Y entonces yo la voy a colocar acá donde debería de ir. Vamos a mostrarle.
Ahí está donde debería de ir. Voy a terminar de ajustar aquí. Entonces se trata de orientar la antena, en este caso hacia donde venga la señal. Por lo general, yo suelo colocar la antena en esa posición. Bien, y colocado así, vamos entonces a subir la cámara para que ustedes puedan ver. Ahí. Y ahí comenzar a buscar los canales para ver cómo la antena está recibiendo señal. Excelente señal, señores. Si hay algunos canales que no lo captan o se frisan, solo se trata de ir acomodando la antena, orientándola con un pequeño movimiento. Lo estoy haciendo. Fíjense cómo la antena se va frizando a medida que yo voy moviendo la antena, pero yo lo que estoy haciendo es tratando de conseguir que la antena reciba mejor señal. Ahí. Ahí. Vamos a ir cambiando. Ok. Ok. Vamos a mostrar la antena. Entonces voy a aflojar aquí para yo poder hacer barrido. Miren la antena. Volvemos para arriba. Miren la antena. Seguimos. Excelente, señores. Estos canales ya lo vimos. Quiero aprovechar esta ocasión para enviarle un saludo y gran afecto a Nulfo Cortés, a Kelne Austen, a Jeffrey Cos, a Jane Young, a Muhan Sommer, a Flavio Ojeda, a Ramón Gallardo, a Jorge y a Gelacio García, todos miembros del canal JM Actualidades. Gracias por haber apoyado al canal este mes como miembro del canal. Así que si aún no lo ha hecho, te invito también a que te suscribas y forme parte de los miembros del canal. Esta suscripción tiene un costo de $1 y con ello podrás ser miembro exclusivo y descargar los planos gratis que tenemos. Esto es una forma de donación y apoyo al canal. Gracias. Y gracias a los miembros por ser fiel al canal. Saludos a todos. Bye. Entonces vamos a hacer la desconexión de la antena para que ustedes vean cómo quedó la antena finalmente colocada. Voy a retirar de acá. Ahí está. Ahí está la antena. Cómo quedó la antena, la señal que recibe. ¿Dónde está la antena colocada? Observan. Ahí era que tenía el cable conectado. La cámara. Así queda. Así queda todo colocado. Miren, nada. Todo normal. Quedó en esa posición. Y ahí estamos recibiendo señal.
Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Vamos a desconectar de acá. Y se pierde la señal. Muchas gracias, amigo, por tu amable sintonía. Bye.